importante recordar a Patricia López, que es un fallecimiento que evidentemente para el periodismo de investigación es un vacío y es una noticia. Patricia López, que ha fallecido, colaboradora de programas que hemos hecho, pues por ejemplo en esta casa, en Televisión Española, y desde aquí, por supuesto, el recuerdo a Patricia, esté donde esté, a su familia, a sus allegados, y en paz descanse Patricia López, que hizo una labor, el periodismo de investigación relacionado también con las cloacas del Estado. Descanse en paz Patricia López, que nos ha dejado y que ha fallecido. Y la noticia conocíamos ayer, pues descanse en paz Patricia López. A priori todo era divertido, ¿no? El pequeño Nicolás era una persona muy graciosa, se había colado en la Casa Real, se había hecho fotos con todo el mundo, nos daba un poco la medida de lo tontos que son los políticos y de lo precario que está la situación, que cualquiera con un poco de gracejo, ¿no?, puede llegar a donde quiera, ¿no?, si se lo propone. Entonces era una historia que nos arrastraba a todos los periodistas y que todos íbamos en la misma dirección, ¿no?, a potenciar ese perfil del Nicolás pillo, ¿no?, del típico pues eso, español estafador, del cual siempre parece que nos hemos reído. Y poco a poco, en el momento que te salías del relato que querían los medios de comunicación, de la gracia, cuando decías falsificar un DNI en una comisaría no es gracioso, aunque lo haga un niño, porque un día te lo hace un traficante de armas o de personas y yo no le encontraría ninguna gracia. En el momento que empecé a cuestionarme esas cosas, bueno, pues ya mi trabajo dejó de hacer gracia para muchísima gente, porque no venía bien explotar. El caso Nicolás, explotar esa versión. El caso Nicolás nos da la medida de cómo a lo largo de 40 años es una asociación completamente tóxica de empresarios, periodistas y funcionarios del gobierno, más con los políticos, a veces de un lado o a veces de otro, pueden conseguir que no te enteres absolutamente de nada, o sea, que te enteres de lo contrario de lo que en realidad está pasando. Y la mayor magnitud, y pueden llegar a hacer cosas increíbles como grabar a otros cuerpos de seguridad simplemente por defender a un niño, o en el caso de la doctora Pinto hubo toda una campaña en la que se llegaron hasta falsificar informes para librar, por la propia policía, para librar a la persona que le había presuntamente apuñalado por segunda vez, y para que ella quedara de loca y de acosadora de López Madrid, cuando todas las pruebas realmente y la constancia han llevado a que ella es la víctima, que era la verdad, por eso fue la que denunció 14 veces, y el otro es el agresor. Entonces, estos dos casos, que digamos vienen del mundo del suceso e incluso del periodismo de sociedad, casi del periodismo rosa en algún caso, o sea, el caso de la doctora Pinto se ha tratado en las páginas del Vanity, no en las páginas de política o de economía, te dan la medida de lo podrido que está ya el sistema, de hasta dónde ha degenerado la precariedad en la libertad de la información, en la limpieza de las instituciones públicas y en la honestidad de los periodistas, y nos da una situación de crisis, un escenario que realmente no tiene nada de divertido. Yo le planteaba antes a Patricia que para contar esta historia, quizá una idea también buena era pensar en, si tuvieras que contar, ya la hemos situado a ella como personaje, como investigadora, ¿no?, pero si tuvieras además que elegir una película, porque yo entiendo que para todas era complicado situar, habla de la doctora Pinto, habla del pequeño Nicolás, todos estamos familiarizados con estos casos, pero quizás sea difícil ordenar este enredo, ¿no? Todos sabemos que hablamos de corrupción, pero son un montón de casos cruzados dentro de las cloacas, ¿no? La idea era que le preguntamos a Patricia, si esto fuera una película, ¿quiénes serían los dos personajes principales y qué película sería, ¿no? Porque quizá esto nos aclare y nos ordene un poco. Uno de los problemas que yo me he encontrado hablando de Villarejo es que él va como de salvador de la patria, ¿no?, de haber hecho trabajos especiales, juega con cosas muy delicadas como el terrorismo, cuando realmente analizas su currículum no ha participado en ninguna de las operaciones antiterroristas que él dice que ha participado, y se llega hasta
hasta el punto de que algunas son operaciones de la Guardia Civil y no de la policía, que él se atribuye para sí. De ese señor, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, cuando se publicaron sus 40 empresas y sus millones de euros, dijo que eso eran por los grandes servicios a la patria que había hecho este señor. Bueno, a mí esa es la figura del antihéroe. Para mí es el comisario villano. No es el comisario Villarejo, es el comisario villano. Es el antihéroe que esta sociedad te potencia como el salvador de la patria. Hemos descubierto que hay un medio de comunicación, bueno, no hay un medio de comunicación, hay dos periodistas, Eduardo Guinda y Estefano Urriestieta, que escriben al dictado y les da igual que sea mentira. Están imputados por el caso Cuadrifolio, están imputados por la cuenta de Trías, estuvieron imputados por el tema de Pablo Iglesias, y esos son los héroes del periodismo de investigación. Entonces vivimos una sociedad en la que el antihéroe es el héroe. El verdadero héroe, para mí, la película sería El elegido, ¿no? Está el malo de cristal, ¿no? Que sería el comisario villano, y por otro lado está Bruce Willis, que es el héroe anónimo. Él no sabe ni siquiera que es un héroe. Es la provocación del otro, del contrario, que le hace desarrollar todas sus capacidades y darse cuenta de que realmente es un héroe. Entonces, el héroe somos todos nosotros que somos capaces de dar un paso al frente y descubrir cómo con la honestidad y con la verdad se puede ir para adelante a pesar de la estructura. Seríamos los verdaderos héroes que estamos ocultos y silenciados, y para mí en este caso serían el comisario Barrado o incluso el comisario Marcelino Martín Blas, que son los que se arriesgan a dar el paso de destapar la cloaca, porque sin esas personas de dentro que se prestan a hablar no sabríamos absolutamente nada. Entonces ellos también son los verdaderos héroes. A mí la figura del comisario Barredo, coincide con Patricia en que es verdad que es como, vamos a llamarlo héroe, ¿no? Habrá que ver luego con qué matices, pero es verdad que es esa figura que yo no sé hasta qué punto, cuando vemos series o incluso documentales y escuchamos relatos como el suyo, bastante poco alentador, porque él lo que dice es que el sistema, ¿no?, expulsa a los decentes. Es el comisario bueno, en teoría, el que trata de hacer bien su trabajo, que ha estado implicado en sucesos muy importantes, que ha seguido con víctimas de casos no resueltos apoyándolas. Es alguien que lleva su profesión más allá de su trabajo y que desde luego se ha atrevido a plantarle cara al comisario más protegido por el sistema, ¿no?, que es Villarejo. O sea, le ha protegido, o sea, ha ido a por él, no ha tenido ningún problema con el caso de la doctora Pinto. Fue él quien en esa ronda en la que se trataba de saber quién había pinchado a la doctora. No sé si conocéis bien el caso, igual estamos hablando de una forma dando por supuesto que sabéis todo, pero vale, pues fue él quien se atrevió a poner esa foto de ese comisario que entiendo que sabía que era un protegido, ¿no?, del sistema. O sea, que se ha enfrentado al sistema, pero ¿ese mensaje no es un poco desolador? No, es que el problema que tiene de la falsedad de la biografía de Villarejo que nos han contado es que él, a mi compañero Carlos Enrique Bayo, en una comida que grabamos y hicimos pública, él dice: yo no he sido policía en mi vida, yo solo soy policía para que los informes tengan validez. Yo no he estado jamás en una comisaría, ni en un coche patrulla, ni en absolutamente nada. Por lo tanto, todos estos ascensos que has conseguido, los has conseguido al margen de la ley. Los has conseguido porque te los han regalado, no porque los hayas logrado, y no tienen nada de verdad detrás. Hay un momento que dice en esta guerra de malos, ¿no?, también a mi compañero Carlos Enrique Bayo, que él a Félix, al director del CNI, le llama el troll. Y entonces dice: es que el troll es bobo porque se fue él a amenazar a Corina a Londres, pero serás bobo si quieres amenazar a alguien de muerte, me llamas a mí, que no se le conoce la cara. Entonces el verdadero problema parece que hay entre Villarejo y el Centro Nacional de Inteligencia es que han dejado de recurrir a sus servicios perversos y podridos, y eso le va a generar un déficit en su cuenta de 25 millones de euros, y es realmente lo que le molesta, porque como él bien ha dicho, policía de los de verdad como Barrado no ha sido en su vida. Y ahí eso nos lleva a esa imputación, ¿no? Es esa imputación de Villarejo, ¿no?, en dos causas, ¿son, Patricia? Sí. Concretas ahora mismo. Ahora está en el caso Nicolás y en el caso de la doctora Pinto. Eso es lo que hace que sorprendentemente de repente decida conceder una entrevista en televisión disparando a matar a quien se ponga delante sin pruebas, y decide hacerlo en La Sexta y con Évole. Le llaman V versión Villarejo. Yo no sé qué os parecerá a vosotras si lo visteis, pero a mí me resulta especialmente desesperanzador que todo esto se resuelva después de 3 años de investigación de Público en una emisión en la que entiendo que el formato de Évole es entrevistar normalmente a una persona
que cuenta su versión y en este caso, situados al otro lado del espejo, había dos periodistas que le daban la réplica, ninguno de ellos era de Público. Ahí entran, evidentemente, no vamos a ser inocentes, batallas mediáticas, ¿no? Público es Mediapro y La Sexta es A3 Media, son grupos de comunicación diferentes, pero al margen de eso, que también me parece importante y también limita la capacidad del espectador para acceder a la información, porque no estás entrevistando a los periodistas probablemente más informados y más comprometidos con el tema. Ese es otro debate que podemos tener luego, si queréis. El papel que tenemos los medios y nuestras limitaciones, ¿no?, en los grupos de comunicación. Pero me refería a eso. Eso es una V de Villarejo y parece que se emite en Évole, que es casi como comparecer en el Congreso, ¿no? Salir en televisión en el programa de Évole es casi una comparecencia pública, ¿no?, a día de hoy. Y parece que ya se ha resuelto de alguna manera. Se ha cerrado la comisión de investigación, no ha comparecido Villarejo y el otro producto audiovisual del que estamos hablando, vuestro documental, ¿no?, el documental de Público de Mediapro, no se emite en ningún lugar. Es una versión mucho más completa de los hechos, entiendo, y mucho más documentada, pero insisto, la versión que llega, la que llega a los grandes públicos, es la de Villarejo y probablemente mucha gente se ha quedado con esa información. ¿Tú cómo...? Mira, hay una cosa que es realmente espectacular y que va más allá de la batalla mediática y que tiene mucho que ver con esta red de periodistas y de intereses que Villarejo ha conseguido crear a lo largo de los años. Bueno, ya le llamamos Villarejo, pero como si fuera el nombre casi de un comando, ¿no? Porque hay más gente detrás, Enrique García Castaño, Eugenio Pino, ¿no? Hay mucho personaje secundario ahí. Entonces, cuando nosotros sacamos las grabaciones del ministro, yo llevaba ya 2 años colaborando en Espejo Público entre 2 y 3 veces a la semana. Bueno, cuando un periodista saca su súper exclusiva, lo normal es que el programa de televisión en el que tú colaboras habitualmente te lleve, ¿no? Sacamos las grabaciones del ministro, no me llevan. Susana Griso escribe un tuit y dice: al César lo que es del César, la exclusiva es de la compañera Patricia, deseando tenerte mañana en plató para hacerte un 3er grado, deseando, Susana, estar contigo en plató para que me lo hagas. No me llaman para ir al día siguiente, no me llaman para ir al siguiente. Y tú todos los días te levantas por la mañana y pones Antena 3 y ves que no paran de hablar de otra cosa, ¿no? Y dices, pues vale, pues me has vetado, ¿no? Pero ten el valor y dímelo. Entonces, cuando lo escribí y cuando dije, bueno, pues me han vetado, parece que ya no voy a volver, la respuesta fue, bueno, es que estamos renovando un poquito las caras y te llamaremos en agosto para hablar de incendios, debe ser, porque el que teníamos en el Congreso de los Diputados con Fernández Díaz no era lo suficientemente gordo de ser para llamarme a mí, aunque era la autora. La desfachatez llega a tal punto de que García Ferreras, bueno, ninguno de los periodistas de mis compañeros de investigación, Marlaska, Ferreras, Eduardo Inda, Esteban Urrieta, yo qué sé, nadie, ni un solo periodista de este país levantó el teléfono para preguntar cómo nos habían llegado las grabaciones y cómo se había hecho y para dar nuestro testimonio. Ahora, todos tenían un esquema hecho que contaban en sus medios de comunicación que el comisario Marciano Martín Blas me había dado los teléfonos. Llegó al extremo de que, como yo era colaboradora y no pasaba por la redacción, y ellos se tenían que inventar una película, posicionaron nuestros teléfonos ilegalmente y como Monedero hace la tuerca en la redacción de Público y Carlos Enrique Bayo era el director y estaba en Público, bueno, pues yo se la había dado misteriosamente a Monedero, no sabemos muy bien cómo, Monedero a Carlos Enrique, y cuando Monedero había dicho a publicar, habíamos publicado todos. Todo esto, claro, sin hablar ni con Monedero, ni conmigo, ni con Carlos Enrique Bayo, ni con nadie. Y la versión era unánime. O sea, va a dar igual que escucharas a A3 Media, que Mediaset, que cualquier otro medio de comunicación, era completamente unánime. El grado ya estrambótico es que a Eduardo Inda le llaman periodista gacetillero, ¿no?, en la grabación. Bueno, pues Eduardo Inda era el experto de Antonio García Ferreras en el tema de las grabaciones del ministro. Entonces es cuando te das cuenta de que no es que la gente no quiera enterarse, es que no le dejan enterarse. Claro, y eso también nos lleva un poco al tema del periodismo de filtraciones, ¿no?, que es básicamente el que nos está alimentando últimamente. Estamos en un momento en el que, leí hace poco, ¿no?, a Inda y compañía, otros colegas del mundo, les han caído un montón de demandas otra vez, pues porque no están contrastando la información. Pero parece que da igual, porque estamos en esta era que llamamos de la posverdad, en la que todo funciona a base de versiones, pero es que son periodistas. O sea, no es una versión, son hechos y deberían ser contrastados, ¿no? Pero estamos en ese momento en el que es alimentar a la bestia, alimentar en el fondo ese espectáculo mediático en el que se ha convertido también la política, ese viaje ida y vuelta, política medios, ¿no?, que se alimentan, ya son casi programas del corazón, pero en política, y necesitan información no contrastada, ¿no? Da igual. A ver, yo lo que creo es que no todos los periodistas podemos hacer lo que hace Eduardo Inda y Esteban Urrieta, porque no a todos los periodistas el número 2 de la policía iría a declarar a favor nuestro como testigo en contra de un candidato político como Pablo Iglesias, ¿no? Eso es de locos. Más que nada porque con el mero hecho de ir a declarar, ese policía está cometiendo está
digamos, certificando que se cometió un delito de revelación de secretos, porque la policía le dio el documento. La policía no está para repartir las investigaciones entre los periodistas, ¿sabes? Eso no tiene mérito. El mérito está en que el periodista salga a la calle, se le ocurre, y como ocurrió en mi caso, seas tú quien le dé las pruebas incluso a la policía. Yo le di los DNIs de Nicolás, que no iban a llegar a ningún sitio nada más que a pedirle 4 años de cárcel, como le están pidiendo ahora mismo, ¿no? Solo por ese asunto. Claro, en el caso del señor Inda, él, cuando sus teléfonos, pedimos la prueba que demuestra que Eugenio Pino y Eduardo Inda se han reunido para gestionar la campaña contra Podemos del informe PISA, bueno, pues la excusa ahora es que los teléfonos están posicionados juntos porque Inda va al gimnasio enfrente de la policía. Entonces, claro, es lo más normal del mundo, ¿sabes? Y luego debe ser que cuando sale en la taquilla del gimnasio le deben dejar los informes. Un tío que es súper experto, es el más experto del planeta, del periodismo de investigación, vamos, la corrupción en este país no se hubiera sabido sin él, no sabía diferenciar lo que es un informe de la UDEF de lo que no lo es. No sabe cuál es el protocolo de cómo es válido un informe en un juzgado y no lo es. Pero le da igual, ¿por qué? Porque luego va la mafia de la que él pertenece, la cloaca, va a los juzgados y la pobre jueza de instrucción, que muchas veces está por allí de paso, dice, ¿y cómo meto yo un puro al número 2 de la policía? Claro, pues ande que se archive, ¿no? Y vamos a dejarlo. Claro. El punto de partida, y lo ha contado ahora Patricia, en tu caso, y hablamos otra vez ya que estamos en narrativas y en ficciones, en personaje, ese momento en que tú crees que te metes en un caso de investigación periodística y antes contabas, ¿no? Yo he hecho sucesos 1000 años y a mí nadie me ha puesto nunca una querella. Me meto en un tema como este, actúo respetando todos los procedimientos como periodista y como ciudadana y al final te acaban cayendo querellas que hoy decías, me cae una casi, bueno, a diario no, pero llevas 12 acumuladas. No, sí, hay este gacetillero tan locuaz, traca. La semana pasada volvió a poner, yo llevo 2 meses de baja, volvió a poner una demanda, ¿no?, contra mí por 6 artículos. 2 de ellos firmados con mi compañero Carlos Enrique Bayo. Bueno, pues la única que le daña el honor soy yo. Mi compañero Carlos Enrique Bayo no se lo daña. Debe ser que a lo mejor es más alto y es más grande, ¿sabes? O que le pasa. Pero lo que está claro es que es muy miserable, es antiperiodístico y sobre todo es una vergüenza para las obligaciones que los periodistas tenemos para defender la democracia, o sea, que la gente esté informada, ¿sabes? Bien informada, no, a la gente se la miente y ante el argumento lo que se hace es el chillido, la extorsión, el acoso y la denuncia para quien te está desmontando el chiringuito. O sea, yo creo que esto solamente se puede resolver que realmente haya un juez que les procese a todos como les tiene que procesar, porque se les está procesando en temas separados. Pero para mí forman una organización criminal creada por periodistas como Eduardo Inda y por comisarios como Villarejo. La verdad es que es de aplauso y más sabiendo dónde te ha llevado esto, ¿no? Acabas de contar que llevas 2 meses de baja. Yo supongo que te ha dado tiempo para pensar si esto compensa, a dónde puede llevarte esta soledad que decía antes, ¿no? De soledad no, investigas con más periodistas en un medio de comunicación, pero acabas enredada más allá de lo que tiene que ser el trabajo periodístico en este asunto. A nivel personal, ¿dónde te sitúa esto? Hombre, a nivel personal a mí me ha hecho mayor. Claro, ¿sabes? He pasado completamente de la adolescencia intelectual a la madurez y me sirve para cuestionar, vamos, tengo ahora muchísimas más herramientas para desenvolverme en esta vida que tenía antes de empezar con este procedimiento. Tengo menos miedo que antes también, aunque antes había mucho miedo, porque se tienen que caer, porque han llegado a tal grado de degeneración que apestan. Entonces no queda otro remedio y los únicos que podemos hacer algo somos los nuevos, los que llegamos nuevos y los que tenemos ganas de comernos el mundo, los que no necesitamos pasar por la policía para que nos den ningún informe porque no nos importa remangarnos y salir a la calle. Esa es la única forma de que el periodismo, la gente pueda volver a creer en el periodismo, porque es que si no es una pata fundamental de la democracia y nos quedamos en ella. Pero ¿qué nos hace pensar después de 40 años de cloacas, de interior, que esto viene desde antes de la llamada transición, la policía político-social, llegó el PSOE y no la desmontó, siguió con lo mismo, el señor Villarejo, ya que lo situamos como villano, uno de tantos, ¿no?, o el principal de esta trama,
ha trabajado para todos los gobiernos, PP, PSOE, ha habido un montón de casos, informes, el PISA, la Operación Cataluña, hasta en el 23F tuvo algo que decir el señor Villarejo y la lió por ahí, como bueno, no vamos a entrar en detalles, pero ¿qué nos hace pensar que ahora algo puede ser diferente? Pues sobre todo que se están jubilando, ¿no? Eso también es una garantía, ¿sabes? El tiempo a todo lo cura, ¿sabes? Eso también. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros dijimos que era la brigada política y no patriótica, como estaban diciendo otros medios, porque los patriotas somos nosotros. O sea, un señor que se vende al mejor postor con una chapa de funcionario de policía, ese no podemos permitir que le llamen patriota y que nos arrebaten el término. Entonces, además vienen de la brigada político-social del franquismo. Son elementos que eran jóvenes en ese momento y que en la policía no se hizo limpieza. En la Guardia Civil se hizo con todo el asunto del GAL y el GAL verde y demás. En el Ejército también había que guardar las formas, pero precisamente como el PSOE no se fía del Ejército, en los años 80 Corcuera dice, bueno, pues voy a hacer un grupito aquí de policías, ¿no?, de los que sí que me fío, que vienen de la brigada político-social y son con los que yo me voy a manejar para hacer mis cosas, ¿no?, y que no se enteren los militares. Entonces en la policía nunca se hizo limpia. Si el señor Florentino Villabuena, el actual DAO, si el actual ministro Zoido y si los jueces, bueno, Maza, que poco se puede esperar de él, sobre todo porque cobró de una de las empresas relacionadas con Villarejo, ¿no?, pero si no procesan a estos personajes, será muy mal ejemplo para los inspectores jefes que ahora mismo en el Cuerpo Nacional de Policía, porque se darán cuenta de que solo se puede ascender y tener embajadas, medallas y de determinados servicios especiales si haces cosas ilegales. Si en lugar de ser un policía al servicio de los ciudadanos, eres... Enrique García Castaño me decía muchas veces, nosotros somos policía gubernativa, vamos con el carnet del partido en la boca. Pues qué asco. Total. Otra frase que decías, hablábamos el otro día y decías tú, cuando la mafia toma el poder, se acaba la política. Yo es que después de escuchar esto dices, no sé si hay que hacer una serie de esto, porque al final igual lo que hacemos es acabar tirándonos por la ventana, podemos acabar así, ¿no? Si queréis podemos ir yendo ya un poco encaminando el paso hacia la ficción, si queréis, y esto puede abrir también vuestra participación de algún modo, ¿no? Porque yo el otro día cuando pensaba como guionista, ¿no? Bueno, yo soy guionista pero soy periodista, pero el hecho de que sea guionista tiene que ver con algo que también es el asunto que nos ocupa, y es que a los periodistas que trabajamos sobre todo en televisión cada vez nos piden más que contemos las cosas como si fuera una película. Es decir, que cuentes la realidad como si fuera ficción. Antes hablábamos de Évole y de su último programa en el que prácticamente era un interrogatorio, ese era un poco el formato, no era un periodista entrevistando a alguien. Se planteaba por la iluminación, la realización, como si fuera un interrogatorio en el que además había un cristal tras el cual estaban unos periodistas a los que luego Évole entrevistaba. Y había una intención clara de narrar las cosas de otra manera. No era un periodista sentado en un plató entrevistando a alguien, ¿no? Ni siquiera estaba en la calle como suele estar Évole en otras ocasiones. Entonces, por un lado yo creo que podemos plantear ese viaje en el que la realidad se cuenta como si fuera ficción, y ese otro en el que podemos plantear también cómo cuenta la ficción las realidades, ¿no? Y esto nos lleva también a la peli B de Bárcenas, a El hombre de las mil caras, ¿no?, que también, como bien sabéis, tienen que ver con las cloacas. A mí, por ejemplo, la película B de Bárcenas creo que hace algo, he visto un trocito solo, no toda entera, pero hay una parte que me interesó mucho, y es cómo la ficción al final tiene más fuerza. En el caso de Bárcenas reproducen tal cual una parte de su declaración, ¿no?, ante el juez. Es un actor, pero la reproducen. Y en el caso del hombre de las mil caras, mezcla más la ficción. El actor que hace de Roldán, yo no sé qué se os pasó a vosotras, pero a mí todo el rato casi me parecía cómico, porque te saca un poco, ¿no?, de la realidad. No sé qué os parecen esos ejercicios previos, no sé si creéis que estas tramas de las que estamos hablando se podrían contar en una serie, en una película. A mí es que con todo lo que estamos contando hay que hacer The Wire y contar una temporada la corrupción política, otra la periodística, que salga Inda. Otra. Claro, es que si pensamos en personajes, ¿no?, o sea, al final son estos, ¿no? En la política, en fin, todos los quienes han pasado por la democracia del poder, ¿no? Sí, vamos, crematorio le faltan personajes, aquí hay muchos más. No, pero acerca de lo de... O sea, y todo el respeto para el compañero Jordi Évole, además presentó nuestro documental en Barcelona. Nosotras que somos periodistas, hemos trabajado en la tele, sabemos que los programas no los hace una sola persona, los hace un gran equipo y no todas las ideas son de la misma persona, pero el hecho subjetivo, del lenguaje subjetivo de ponerle en una sala de interrogatorios a Villarejo,
estaban dando a entender de que Évole le iba a hacer un tercer grado a Villarejo. Pero es que no había información suficiente, al menos Évole no pareció que la tuviera, para hacerle un tercer grado a Villarejo. Pero con la puesta en escena, a mí me estás dando a entender que está ocurriendo algo en pantalla que en realidad no está ocurriendo. Cuando Jordi Évole le pregunta a Villarejo, ¿usted apuñaló a la doctora Pinto? Pues claro, es que si le dice que sí, o sea, ¿qué hacemos? ¿A quién llamamos para que le detengan? Claro, es una pregunta, ¿no?, que no sirve absolutamente de nada hacérsela porque no se la va a contestar. Es muy raro que no sé, a Évole se le olvidara mencionar a público, ¿no? Por ejemplo, él dice, las grabaciones se filtraron, como si hubiera bajado la Virgen María y las hubiera repartido por la calle, ¿sabes? Así, a cualquiera. Esas cosas son completamente intencionadas. Y la gente no se da cuenta, pero ese es un mensaje subjetivo que lo que hace a mi medio de comunicación, que es público, y a mi compañero Carlos Enrique Bayo, es que pasemos al olvido. Y esa es el arma con la que ellos van a jugar, y por eso también nos silenciaron cuando teníamos las grabaciones. El olvido es la mejor herramienta para que la verdad nunca se sepa, aunque esté. Por eso tampoco se quiere emitir nuestro documental, ¿no? Porque no habla una sola persona, en nuestro documental hablan como 15, ¿no? Es porque esta historia siempre es coral, nunca es una sola persona, nunca es solo el comisario Villarejo. Entonces, a mí me preocupa esto de que la realidad la estemos convirtiendo en ficción, porque nos da un mensaje subjetivo. Y, por ejemplo, en el caso de BD Bárcenas, es un poco lo contrario. Me preocupa que haya que llevar la realidad a ficción para que la gente se la crea y tome interés, porque el relato de Bárcenas en el juzgado estaba hecho. No hacía falta la película. Pero es que esto nos lleva precisamente, si estamos aquí hablando de esto, es porque en esta universidad de verano querían que habláramos de nuevas narrativas, ¿no? O sea, al final parece que todo el debate y toda la disputa está en la narrativa más que en el mensaje, está en el medio. El medio es el mensaje, ya hemos llegado a un extremo en el que parece que cómo lo contemos, al final no sé si importa tanto el qué, ¿no? Y quizá en la ficción lo que ocurre es que caes en el riesgo no solo de simplificar la información, que eso es bueno para llegar a ciertos públicos que jamás accederían quizá a ciertos datos, pero también es peligroso, porque además la ficción te aleja, convierte algo en irreal e incluso en algo casi resuelto cuando lo ves, ¿no? Parece que ya te has enterado. No sé hasta qué punto despolitiza o politiza el hecho de que tú veas una serie de ficción y te explique un relato al que en teoría has accedido, ¿no? Vosotros desde luego sí, y lo habéis entendido, y quizá hay otros públicos que en la ficción no entenderían, y en la vida real, o sea, en la vida real no, en el relato real de la prensa no tanto, ¿no? Sí que hay casos en la ficción, por ejemplo, y esto también es interesante, que han ayudado a entender transformaciones posteriores, ¿no? Es decir, yo hablo de la ficción como herramienta para transformar después la política de un país. Hay quien teoriza sobre la posibilidad de que 8 años de emisión del ala oeste de la Casa Blanca sirvieran. Sabéis que el protagonista era un hispano, un presidente hispano, muy buena gente, que hacía todo muy bien. Dicen que eso tuvo que ver con que Obama llegara después al poder. Se había creado un estado de opinión en la audiencia, en este caso, y votantes de Estados Unidos, y 8 años después Obama llegó al poder. Parece que también el caso de Borgen, la serie sueca, en la que una mujer es presidenta, primera ministra, hizo que después, casualmente o no, una mujer ocupara el poder, ¿no? Se hizo una encuesta incluso, se le preguntó a la gente en Suecia si creían que la elección de la primera presidenta o primera ministra, es que no sé qué es, del país, creo que es primera ministra, el hecho de que fuera mujer tuviera que ver con la serie, y el 83% creo que era de la población decía que sí, que creían que tenía que ver con eso. Es decir, sí que hay una potencialidad, parece, la ficción, por un lado, para crear, escenarios posibles, que luego se pueda... Yo no sé en este caso, si hiciéramos una ficción sobre las cloacas del Estado, ¿a dónde nos llevaría, Patricia? ¿Qué escenario deseable sería, ¿no? ¿O qué cambio político traería eso? Digo. Pues cambio político yo creo que nada. Es que yo creo que sí que se puede influir a lo mejor en los escenarios o en conceptualmente abrir la mente para determinados criterios, y otra cosa es que cuando tú estás hablando de hechos reales, ¿sabes? Que no, ahí no hay, o sea, no tienes una mente que abrir, no puedes educar al espectador para que se acostumbre a que este tipo de cloaca existe. Eso no, o sea, no nos podemos, ninguna serie nos puede meter que esto, ¿no?, en la cabeza que esto es normal. O sea, yo lo que creo es que la línea es difusa, y mientras estemos hablando de de hacer ficción, bien, pero cuando estamos ficcionando la realidad,
hay que tener muchísimo cuidado porque el mensaje puede ser completamente contradictorio y contraproducente. Vamos, eso es lo que yo creo. Si hiciéramos una película, por ejemplo, sobre la... Yo lo pensaba, ¿no? Digo, ¿qué hacemos? Sacamos a Jorge Fernández Díaz, que ya es un personaje en sí mismo, debería salir. Sacamos a Villarejo, que por otra parte, no sé si sabéis que su ego va más allá de forrarse, de tener 16 millones de euros o 18, ¿cuántos son? 25 ha subido la cantidad. Vale. Tiene un ego tal y una megalomanía que ha hecho que haya salido haciendo de Frankenstein en la peli de Martes y 13, hizo de Poli en otra serie. O sea, el personaje, la verdad es que tiene una versatilidad que le podemos invitar a que protagonice su propia peli. Sí, menos estar en una comisaría hecho de todo. ¿Sabes? O sea, claro. ¿Sabes? Eso está claro. Es evidente. No, esto está muy bien porque en nuestra peli, ¿no? Nos llevaría por el Hotel Villamagna, por habitaciones caras, nos metería en una sauna con Villarejo, Eduardo Inda y Francisco Granados. O sea, hay que cuidarse, ¿sabes? De dónde puedes acabar con esta serie. Pero sobre todo también vas a ver cómo se intentó culpar a un yonki del robo en la cienciología por parte de Villarejo cuando realmente era él quien había contratado a una persona para que hiciera el robo. Esas cosas que escuchábamos a Barrado le quitan de la UDEF, le llevan a Chamartín, y cuando empieza con el caso de la doctora Pinto le llevan a Carabanchel, donde todos la mayoría de los miembros de policía científica y policía judicial de la comisaría habían sido detenidos por asuntos internos por falsificar pruebas. Es decir, que roba mucha gente. Bueno, pues me pones esta huella aquí, ya le hemos detenido y ya tenemos un caso menos. Nos lleva por unos submundos por tanto elitistas y de mucho glamour como a los más bajos fondos. Fijaos, voy a hacer un ejercicio que es leer, basándome en un trabajo que ya ha hecho un compañero periodista, Álvaro de Cózar. Es un podcast que está, bueno, del grupo Prisa, se aloja en Podium Podcast. Él hizo una serie que se llama V, las cloacas del Estado. Él juega desde el principio con la idea de no sabemos quién es este misterioso comisario, no desvela su nombre. Obviamente, si estás un poco informado, sabes quién es, pero sí juega a ficcionar también. Solamente recurre a técnicas de ficción, ojo, no ficciona nada. La realidad la cuenta, o sea, son testimonios de comisarios y personajes que le conocieron ya desde el País Vasco cuando estaba en la lucha contra ETA. O sea, este señor... No, al revés. Cózar se va al País Vasco y hablando con los compañeros descubre que nadie conoce a Villarejo de la lucha contra ETA. Pero se dice que había estado ahí, ¿no? Porque él le da un currículum a Cózar donde se atribuye determinadas operaciones antiterroristas que incluso no ha hecho él, lo ha hecho la Guardia Civil, que eso te lo he dicho, ¿sabes? Que es que no te lo puedes creer, María, pero es así, claro. Sí, es así eso es un gran mérito de Cózar, que Cózar hace que el otro le dé su currículum y dice, venga, voy a ir investigando punto por punto que es verdad. Bueno, pues no es verdad, nada, la mayoría es nada. Y se subió al País Vasco y habló tanto con gente de la policía, de la Guardia Civil, pero también del PNV o de detenidos que habían tenido relación con HB y demás, y nadie, absolutamente nadie conocía a Villarejo. Bueno, Villarejo, o sea, apuntabas a la cienciología. A mí este tema me parece, o sea, fascinante. Otra historia más bonita. Pues venga. Es una historia maravillosa. En los 80, una lotería de Vallecas se cambia de administrador y le da de comprar 2 millones de pesetas de lotería siempre, de repente compra 30. Entonces le roban al lotero y Seguros La Estrella, contrata a Villarejo, que estaba en excedencia, para que investigue el robo. Y llega Villarejo y dice, sí, le han robado, pobrecito el lotero, hay que pagarle lo que dice el seguro. Y llega el informe de la policía y dice, no, el lotero se ha autorrobado. Y entonces dice Seguros La Estrella, o sea, yo estoy pagando a un detective para que le dé la razón. No, espérate. Y entonces contrata a una mujer que es nuestra Matajari del siglo XXI, que es Marita, la madre de Paco Marco de Método 3, que era la de las primeras detectives que había aquí. Y entonces Marita investiga y en realidad estaban conchavados Villarejo, el ladrón, y el lotero. ¿Sabes?
No, pero a mí lo de la cienciología, o sea, en el fondo no paga impuestos, ¿no? Cuenta, voy a decir una anécdota, pero es muy serio. O sea, este señor implicó a un yonki, ¿no? Para que eso es, le embarcó en un falso testimonio para implicar a una persona que era una amenaza para la cienciología en ese momento. Esa persona que era una amenaza para la cienciología acabó en la cárcel, era inocente. Después se descubrió que Villarejo estaba detrás, pero Villarejo se fue de rositas, como siempre, ¿no? Básicamente. Como siempre. Hombre, es algo muy fuerte y es que es delictivo. O sea, es que yo no entiendo todavía cómo... Bueno, sí lo entiendo, pero quiero no dejar de sorprenderme. O sea, cuando el número 2 de la policía encarga a Eugenio Pino, bueno, en ese momento número 2, para cubrirse las espaldas, un informe sobre el patrimonio de Villarejo, que lo hace en 2016, o sea, un año después de que se haya descubierto que tenía ese patrimonio, ¿no? Asuntos Internos dice que hay 20 millones de euros de origen desconocido. Y el propio comisario Pino, en una entrevista en El Mundo a Esteban Urrietieta, le dijo que es que Villarejo hace años, ¿no? Hacía como unos 10 o 15 años, había dado un pelotazo en Granada, en Córdoba, y entonces de ahí habían salido 18 millones de euros. Cuando el número 2 de la policía fue a declarar al juzgado en el caso Nicolás, dijo que no tenía ni idea de que Villarejo tenía empresas ni que tenía absolutamente nada. Y cuando pues parece que comenzó a tenerla, tampoco hizo absolutamente nada, porque aparte de entregar ese informe a la Fiscalía, la policía tiene un régimen disciplinario interno por el cual se podría haber sancionado a Villarejo, retirado, se suspendió a Barrado de Empleo y Sueldo por querer investigar el tema de la doctora Pinto, se le podía haber suspendido a él. Mira, el sueldo no le hacía falta, tenía pasta de sobra y no se hizo. Entonces, eso es delictivo. Eugenio Pino es una persona que ha cometido, presuntamente, lo digo para cuando luego me traduzcan, que no me ponga otra querella, ¿sabes? Había cometido, presuntamente, ha cometido delitos, y el primero, el de no perseguir delitos, que ya es grave, ¿no? En el número 2 de la policía. ¿Sabes? Antes mencionabas Crematorio como, yo creo que es como la referencia de la serie de éxito en nuestro país, un producto nacional que se emitió a nivel internacional, que funcionó muy bien, y una de las claves es que eran una temática reconocible, no solamente en España, sino fuera, que se desarrollaba en Levante, que eso a los guiris les suena bastante, y que eran personajes muy potentes, es decir, estaba muy bien construido, muy bien narrado, era una serie exportable. Y yo ahora abriría un poco aquí este pequeño debate sobre este posible, ¿no? Si hiciéramos una serie... Si el documental no se ha emitido en ninguna cadena, creo que se va a emitir el vuestro, ¿no? El de las cloacas. Se va a emitir en televisiones autonómicas, lo van a ver en el Parlamento Europeo, en este ya se ha cerrado la comisión, ya no se lo ven, no hace falta, ¿para qué? Y eso, a lo que voy. Si luego hacemos una ficción, vale, vamos a pensarla, pero ¿quién la va a emitir? O sea, quiero decir, a 3 Media ya os digo que no. O sea, porque están en la Catedral del Mar. O sea, no están en... ¿Quién? En la Sexta no. Lo dudo. Quiero decir, no están ahí. La Sexta emitió Crematorio hace unos años y les fue muy bien después de Canal Plus. Y fue muy bien de audiencia. Pero al final, Crematorio, ¿qué era? Hablaba de la corrupción urbanística en abstracto. Era un pedazo de personaje que podía ser tantos, ¿verdad? Pero no... O sea, hablaba, digamos que abordaba el tema. Es decir, si hiciéramos la ficción sobre las cloacas, tendríamos que hablar de las cloacas, no podríamos personalizarlo, y entonces volveríamos a esa idea de nos estamos alejando de la cuestión real con nombres y apellidos. Y claro, es que yo creo que la oportunidad que tenemos esta vez es de ponerle caras, nombres, apellidos a las cloacas y que se procese a personas concretas. O sea, porque hablar en abstracto de la corrupción, pues sí, el ser humano es malo y la gente es corrupta, vale, pues vámonos a casa. Pero eso se emite, ¿sabes? Claro, ¿sabes? ¿Quién lo emitiría? ¿Netflix lo emitiría? Es decir, sería exportable. Es la pregunta, ¿no? Al final sí. Sí, yo creo que al final la cosa va a ser eso, Netflix, o a través de la página de Público o alguna cosa así, ¿sabes? Que sea descargable. Bueno, la de Bárcenas tampoco es una película que se haya emitido ni se haya dado mucho bombo ni nada. Al final ha sido en Movistar Plus de pago y en donde ya se ha podido ver, ¿sabes? Lo que está claro es que es eso, lo que los poderes, ¿no? Que diría una de mis fuentes, los poderes fácticos saben perfectamente con olerlo qué es lo que les sirve para seguir vendiéndonos un mismo modelo de sistema y qué es lo que les rompe el modelo de sistema, y lo que hay que hacer es romper el modelo, y el modelo se rompe muy fácil, contando simplemente que es un modelo que está
acabado y que está carcomido y está podrido y que o regeneramos el modelo o nos quedamos de una forma pues bastante precaria, vamos, que ni Corea del Norte. Ahora escribe el libro y luego ya yo me baso en el libro para, como con Chirmes, ¿no? Para hacer el guión y hacemos eso, ¿no? Bueno, yo creo que ya podemos empezar a escucharos, porque seguro que como todos veis y todas series, sabéis mucho del tema, tenéis preguntas, ideas que aportar. Venga, por ahí. Voy a hacer como las azafatas aquí. Voy. Ah, ¿te levantas aquí? Vente aquí, sí, mejor. Si es que el cambio os levantáis para que os puedan grabar. Así, ¿no, nene? Vale. Así, ahí está la cámara. Sí. Gracias. Bueno, voy a intentar ser breve, pero en un caso tan complejo como este siempre es muy complicado. Yo primero quería hacer una pregunta concreta sobre la investigación de una duda que tengo, que es ¿cómo llega el comisario Barrado a presentarle la foto de Villarejo a la doctora Pinto? ¿Qué le lleva a tenerlo como opción? Que es una cosa que no llego a conectar todavía. Después, respecto a Salvados, quería decir que mientras sí que es verdad que una vez conocen más, ves que se quedan muy en la superficie, sí que ha servido para, por ejemplo, por lo menos a mí, y no sé si a muchos de los que estamos aquí, a darnos a conocer el caso, porque hasta entonces Villarejo era algo que nos sonaba un poco, y yo a raíz del programa prácticamente en 2 o 3 semanas he ido conociendo muchísimo más, me he ido informando más, y entonces al menos en eso sí que quería preguntar si no creéis que ha servido para que se conozca el caso y luego haya quien pueda adentrarse más, aunque obviamente eso se podría haber hecho así y además profundizar más en el propio programa. Y por último quería preguntar que sobre el traslado a la ficción, si obviamente no creéis que debería ser mínimo en formato miniserie, sino serie, con todo lo complejo que es. Y también que precisamente quería hablar del podcast de Álvaro Cózar, porque eso ya es una forma de ficción como tal, o sea, es un poco mostrar que además de serie, película, lo que sea, hay nuevas formas que se pueden hacer. Entonces, ¿no creéis que se podría estudiar alguna forma novedosa? Y emisión, pues, vamos, yo creo que salvo Movistar Plus quizá, aunque el propio nombre te dice ya que también está influenciado y demás, yo creo que son un poco las alternativas. Así que eso básicamente, si creéis que Salvados ha ayudado, aunque se haya quedado en la superficie, aunque no os haya mencionado, y sobre el caso, lo de la foto, y si creéis que ha ayudado a... ¿Cuáles pueden ser las nuevas plataformas para hablar de este caso? Simplemente eso. ¿Quién quiere preguntar? ¿Quién va a preguntar? Contestas primero, como en otros sitios hacen todas las preguntas y luego... Yo respecto a Salvados, yo he trabajado en La Sexta, quiero decir, no voy a echar piedras contra mi propio tejado, pero a mí me parece un gran programa, me parece que está muy bien, tiene su valor y es el programa que ha canalizado la puesta en marcha de cosas como la reapertura del caso del metro de Valencia, pero también hay que decir que se ha sabido muy poco que a ellos, a ver cómo lo digo bien, no es que les dieran el trabajo hecho, pero sí hubo una cooperativa, una productora audiovisual que funcionaba como cooperativa, que hizo un trabajo muy duro, muy serio, muy riguroso y muy prolongado en el tiempo, sostenido, de acompañamiento de la asociación de víctimas, y les fue dando ese material. Es decir, en la reapertura o en el tratamiento informativo en el caso, por ejemplo, del metro de Valencia, de Salvados, intervino por detrás una gente que ya estaba trabajando y que de hecho trabajó después, se hizo un documental que se emitió hace poco en La Sexta, que se llamaba algo ¿cómo era? Tiempo de silencio no algo del silencio, ¿no? Y hablaba de todo el proceso largo de acompañamiento a las víctimas del metro, ¿no? Era esa productora que había ayudado a Évole. Yo no le quito mérito a Évole, pero sí que creo que a veces por el formato se convierte como en el BOE de la tele y de los problemas de este país, y que hay que ir un poquito más allá y hay que explorar nuevas fórmulas. Claro que tiene un valor que él haya sido como el detonante para que salte esa chispa y se hable más en la calle, ¿no? Pero hay que ir más allá, me parece. A ver, te explico primero lo del caso de la doctora Pinto. La doctora Pinto lleva denunciando las amenazas desde 2013. En diciembre de 2013, López Madrid se presenta a su despacho junto con una persona y se mete en el despacho de ella, vamos, se saltan a la secretaria, hay una bronca ahí bastante grande, y entonces le dice que viene acompañado por el abogado de un comisario de policía, del comisario Villarejo, y que como no le deje poner amenazas, este abogado se encargará. Según la doctora Pinto, la persona que la apuñala es exactamente la misma persona que la va a ver junto con López Madrid en el año 2013, o sea, quien la apuñala en 2014.
es la misma persona que en diciembre de 2013 le ha ido a ver junto con con López Madrid. Lo único es que ella, con las características que da, ¿sabes?, al final resulta que es que no era el abogado del señor Villarejo, es que era el propio señor Villarejo el que iba con ella. Y entonces, como es el propio López Madrid quien le dice que ha contratado los servicios del comisario Villarejo y que aquí está su abogado, pues ella solo va y dice, me ha dicho López Madrid es comisario Villarejo. De hecho, López Madrid en su declaración lo dice. Aquí hay una pregunta que también todo el mundo se lo hace, y es ¿cómo Villarejo le va a meter una puñalada a la doctora Pinto? O sea, no tiene recursos suficientes como para que se lo meta a otra persona. Todos hacéis esa pregunta, ya lo sé. La doctora Pinto ya la habían apuñalado antes, entre medias. Y supongo yo que con lo que debe pagar López Madrid y lo que debe cobrar Villarejo, López Madrid se debe enfadar y decir, o sea, ve tú, claro. La puñalada es una puñalada que el comisario Barrado define como chilena, que es decir, te hace un rasguño. Pero el tema es el susto, que claro, tú no sabes qué te va a hacer. Él sí sabe que te va a hacer solo un rasguño, pero tú no lo sabes. Ella está en el coche, la abordan, sale hacia atrás con el niño y coge una persona, le saca una navaja y bueno, pues le hace sangre, pero en realidad no le ha perforado ni le ha dañado nada. Entonces, era una persona que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. Un punto más de que sí que pudo ser Villarejo. Bueno, ya la he identificado. Para ella, yo he hablado esta misma mañana con ella y ella está convencidísima de que es Villarejo, y cuanto más le ve, más se reafirma en el tema. Así que no es que Barrado intencionadamente le ponga la foto de nadie, es que el propio... O sea, aquí nos ha ganado, y en esta investigación de 3 años hecha en público, ha sido, la mayor munición nos la han dado los escritos de Villarejo, porque la prepotencia y la soberbia es tal que él mismo confiesa un montón de cosas. Entonces, lo único que hay que hacer es leer y subrayar. Que a eso hay gente, no sé, los pilos de Inda cómo estarán, pero en mi casa se gastan. Y es así como, ¿sabes? La mayor parte del material te la da él. De hecho, tú escuchas la entrevista de Évole y él mismo es que se está delatando en que ha cometido delitos, ¿no? Porque, bueno, esto te lo voy a contestar, bueno, no lo sé, ya veré, no me viene bien. El otro día el comisario Eugenio Pino, cuando le estaban, no hay ningún caso abierto por el tema de Pablo Iglesias del informe PISA, y en el Congreso decía, no voy a declarar acogiéndome mi derecho de defensa. ¿Defensa de qué? Si no hay ningún caso abierto, o tendría que haberlo, ¿sabes? Y por eso te acoges, por si acaso se te va a escapar algo que debería ser. Entonces, eso es así. ¿Cómo fue? Pues siguiente. ¿Quieres hacer una pregunta a alguien? Ven para acá, por favor. Bueno, a lo mejor llega. A la pared. Igual llega. Se llega. Bueno, yo felicitar, la verdad que el ver que hay periodistas como tú y como Bayo, la verdad que es una gozada a nivel democrático. Muchísimas gracias. Quería, es una cosa un poco de cotilleo. No es cotilleo porque es muy... No, es importante, pero queda un poco así, ¿eh? Mira, en el documental que vimos, me parece una gozada. Yo no lo pasaría nada, ¿eh? Yo ese documental tal cual, ni ficción ni nada, la pura realidad, de verdad. Y lucharía por eso. Pero sí me gustaría saber cuál es el papel, que yo no lo veo muy claro. Pero eso no quiere decir que no quede claro en el documental. Pero el papel de Martín Blas me intriga un montón. Además, yo seguí la comisión pero en streaming o como se llame ahora, la comisión. Y Eugenio Pino y el otro, y el Gago, le echaban, o sea, lo señalaban solamente existía Martín. Entonces me queda a mí la duda esa. Y otra cosa que te quería preguntar, ¿habéis recibido apoyo, no solamente el que os damos la ciudadanía, que por mi parte la tenéis, sino por la parte de los periodistas? ¿Qué apoyo habéis recibido dentro de los profesionales, entre comillas? Gracias. A ver, por parte de los periodistas, a título personal, pues claro, sí ha habido algún compañero y tal que venga ánimo. La Federación de Periodistas, el Sindicato de Periodistas, y ya. Y nadie más. No, la EPM jamás. La EPM jamás. No, y ya está.
no ha habido nadie. El papel de Martín Blas es una persona que le hacen comisario a los 30 años, fue jefe de seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y digamos que allí pues le pidieron comisiones hasta por alejar a los policías, ¿no? Entonces era como, no me gusta nada esto de los Pujol y lo que se mueve en Cataluña. Cuando llega el PP le hacen comisario principal, ¿no? O sea, bueno, ya era comisario principal, le hacen jefe de la unidad de asuntos internos. Él intenta desde el año 2013 con lo de Gaupín que por una vez en asuntos internos se procese a alguien más que no sean agentes rasos, o sea que a ver si conseguimos llegar a un comisario, que realmente son los que manejan, que yo soy comisario y me lo sé, los que manejan el cotarro y tal. A él le dice que le encarga a Eugenio Pino, él depende directamente de Eugenio Pino, le encarga a Eugenio Pino de ir a Cataluña y hablar con los fiscales. Entonces él va, habla con los fiscales, no sé qué, tal y pascual. A la par está viendo que paralelamente Villarejo, a través de sus empresas privadas, está haciendo una serie de cosas y utilizándolas, y el informe borrador de los Pujol, cuando se encuentra ya con el informe borrador de los Pujol, ya directamente él hace un informe diciendo: este informe no es un informe policial, este informe borrador no sabemos quién se lo ha dado, habría que investigar esto, porque se estaba saliendo ya la cosa así un poco de madre, y no hacen absolutamente nada. Entonces a Marcelino le van relegando, él sigue haciendo su trabajo de asuntos internos, relegándole todavía aún más, y al final llega un momento que le graban a él, y claro, ya me has grabado a mí con el CNI, o sea, el mayor ridículo y humillación no me puedes hacer. Y entonces pues se cansa y tira para adelante. O sea, para Marcelino hubiera sido muy cómodo no tirar para adelante con el caso Nicolás, de la misma manera que a Barrado le hubiera sido muy cómodo no tirar para adelante con el caso Pinto, ¿sabes? Entonces, que dicen, es que a Marcelino nombró el PP, ya, y ¿sabes? O sea, a mí me da igual que les nombres, ¿no? Porque son funcionarios, o sea, es que debería dar lo mismo que les nombrar, deberían hacer su trabajo bien siempre. Entonces yo creo que Marcelino estuvo un momento cerca, bastante cerca, era un personal de confianza, vio muchas cosas, y en el momento que quiso dar un paso al frente, pues fueron a por él y él siguió para adelante, tiró para adelante. De todas formas, Marcelino declara este martes en el Parlamento, en la Comisión de Investigación del Parlamento, y a mí me parece que tiene mucho mérito, ya que ninguno ha querido ir y todos han tenido que ir casi con la cañona, pues que una persona le llamen por teléfono y diga: ¿se viene usted al Parlamento y nos cuenta lo suyo? Y que diga sí, sin poner ninguna queja, me parece que tiene su mérito. ¿Quiere preguntar a alguien? Tú has dicho anteriormente que... ¿Puedes venir? No llega. Tienes que venir para... Es que se está grabando y no se te oye. Tiene que venir aquí por la cámara. Te ha tocado al final. Claro. Que tú antes has dicho que Villarejo dice, bueno, dentro de nada se va a jubilar. O se ha jubilado. Los tentáculos que ha él durante tantísimos años, ¿tú crees que ya que está jubilado, no lo va a seguir utilizando? No, claro. Sí, lo va a seguir utilizando. Por eso decíamos antes, o sea, hay ya unos cuantos inspectores jefe que tienen que ascender a comisarios ahora, que son de su cuerda, que se han criado así a sus pechos y a los de García Castaño, y que o se da un escarmiento judicial a esta gente y se pone sobre aviso al resto de que estas prácticas se han acabado, o si no, va a haber un tiempo como de remanso de paz y luego todo va a volver, la estructura va a seguir. Exacto, sí. Porque, o sea, está la vieja guardia esta que estamos diciendo. Tú decías, esto acabará cuando se jubilen, bueno, y seguirá, pero habrá un relevo. ¿El relevo ahora mismo cuál es dentro de la policía? Es decir, ¿hay una capa, digamos, por debajo de jóvenes promesas de la corrupción, la cloaca? Sí, o sea, sí, jóvenes promesas de la corrupción. Sí, está, por ejemplo... Bueno, está por ejemplo el que era director de seguridad de Granados, de la Ciudad de la Justicia y después de Cospedal, que nada más llegar a la policía después de dejar el cargo con Cospedal, porque venían las nuevas elecciones, pues le dieron una medalla roja. La medalla roja está tipificada, que es si te juegas la vida te doy una medalla roja que es pensionada. Hombre, estar al lado de Cospedal quizás sea un ejercicio de riesgo, pero salió de ahí. Parece que salió vivo, ¿sabes? Y luego vemos al comisario Barrado también en la
en el documental, cuando él dice, yo me hice policía porque siempre he pensado que los malos, o sea, los buenos iban a por los malos, hasta el día que me enteré que los buenos informaban a los malos, porque mi jefe, José Luis Olivera, estaba informando a Granados y a toda esta gente y a González y tal, en el caso del espionaje. Cuando yo le dije, oye, que es tongo, que es que no son estos tres que estaban por aquí andando guardias civiles y un bedel los que están haciendo el espionaje, sino que es la agencia de detectives Método 3, pues señor Olivera dijo, es que es muy bueno como lo cuenta Barrado, porque dice, yo era pastor, o sea, ahí no lo podemos sacar entero, ¿no? Pero yo que estuve ahí en la entrevista dice, yo era pastor, me metí en la policía y, hombre, soy de estos de que si te veo que has robado y lo estás metido en tu casa, pues a mí me gustaría dar una hostia a la puerta de entrar y cogerte lo que has robado. Pero entiendo que estamos en un sistema democrático de derecho y que eso no se puede hacer. Entonces, existe una cosa que se llama orden judicial, en la cual yo llamo a tu puerta y digo, mire, tengo una orden de un juez que me deja entrar y llevarme porque yo le he visto que usted ha robado. Y dice, cuando consigo que la jueza me dé la orden judicial para entrar en Método 3, coge Olivera y le dice, no puede ser tiene que ser un requerimiento. Y le dices a Barrado, ¿y eso qué es el requerimiento? Pues eso es que yo llamo a tu puerta y te digo, o me das el botín o te va a castigar el niño Jesús. ¿Sabes? ¡Qué barbaridad! Es que no hay que escribir ni diálogos aquí, están los diálogos escritos ya. Joder. ¿Queréis preguntar algo? Solamente una cosa, quizá a nivel personal. Sé que te has tenido una trayectoria valiente, pero también sé que te han llamado amenazándote. Es muy fuerte, ¿no? A nivel personal, esa quizás la soledad que hablaba antes ella. ¿Qué medidas has tomado? Porque has dicho, ahora tengo menos miedo. Pienso que es importante eso también. ¿Y qué estás haciendo al respecto? Pues a ver, tendrá un poco de agorafobia, porque intentas buscar lugares que sean seguros, te buscas un núcleo, un círculo de estabilidad y de protección, y al final vas a muy poquitos sitios y te relacionas con la gente justa y tienes que estar pendiente de que no te vean, no te miren, no sé qué, y aún así ya llega un momento que dices, mira, si es que me da igual, pero si es que sabemos que nos miréis los teléfonos ilegalmente, nos haces, ¿sabes? Pues es que entonces, es un poco agorafóbico en ese sentido de tener que cerrar tu círculo de confianza y los lugares por donde vas y tener más cuidado y sobre todo, bueno, pues yo tengo una hija pequeña y hay que tener cuidado de que a ella no le pasa nada, porque, o sea, hay una cosa que por la que yo también he podido seguir adelante, que es que a mí me han investigado por arriba, por debajo, por detrás, por el tal, y no han encontrado absolutamente nada. Entonces, hay otra gente que sí, por ejemplo, ¿sabes? Pongo un ejemplo, Ayuso Villarejos le dice que tiene una cuenta en no sé dónde que ha cobrado de no sé qué. Bueno, pues es que yo tengo una hipoteca y era colaboradora de Público y no sé, pues ganamos lo justo, ¿verdad, Alejandro? ¿Sabes? Que es mi compañero de Público. Entonces, claro, a mí no me han podido sacar absolutamente. Bueno, de mí han dicho que eso, que soy Eugenio Pino dijo que yo es que soy cocainómana perdida, me ponía, sí, y un portavoz de la policía me lo soltó en la televisión, entre CTV, y entonces yo le dije a la jueza, porque mi amigo, yo soy muy amiga de Escotado, ¿no? Y de sus hijos, y me sé bastante de las leyes, ¿no? Y entonces le dije, mire, es que el consumo de estupefacientes en España no es un delito. Lo que es un delito es que el número de los de la policía te espíe o te difame. Efectivamente. Entonces, en ese sentido, yo ya me ha pasado de todo. Me han intentado detener y las diligencias no han llegado todavía. Han pasado 2 años y no han llegado a los tribunales, ¿sabes? Al final, cuando todo esto lo vas asimilando y lo vas... está claro que el único arma que tienen es tenerme imputada todo el día, ¿no? Y que me caigan demandas constantemente, y ahí sí que te da un poco de bloqueo de decir, o sea, es que voy a escribir otra vez, otra querella, ¿sabes? Aunque luego las pierdan, pero es el mero hecho de poder hacer titulares calumniosos como está imputada y luego nunca contestan que se ha archivado la querella. ¿Alguna pregunta? ¿Puedes venir, porfa? Vente. Pero vete viniendo. Por esa amenaza y calumnias que has especificado, que has dicho, ¿no te has planteado nunca denunciar o has denunciado y la han archivado? No he denunciado. ¿Y no te planteas, por ejemplo, sabiendo y teniendo base suficiente de que tienes una persecución clara,
el hacerlo judicialmente, aunque no creamos en la justicia. O sea, lo voy a hacer judicialmente, lo estoy diciendo. Gracias. Porque si no, no se te ve en la cámara. Es que tienes que hablar, es por él, es su trabajo, Concho. Lo voy a hacer judicialmente, pero, o sea, digamos que primero te tienes que creer que lo que está pasando, o sea, tienes que asumir que lo que te está pasando es verdad, porque te quedas tan flipada que, o sea, a mí, por ejemplo, cuando Gago me llama a amenazarme, a mí me entra la risa, pero porque yo soy una persona que me río y digo, no, o sea, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer lo que está pasando. Y luego cuelgas y dices, o sea, ha pasado. Este tío me acaba de decir esto. Espérate, ¿sabes? Entonces, primero tienes que asimilar. Después, tienes que conseguir las suficientes pruebas porque ellos son el poder y tú eres un don nadie. Y en segundo lugar, o sea, en tercer lugar, yo he tenido que ir ganando, que se fueran archivando mis querellas y mis demandas para yo ahora llegar y poder decir, mire, acoso, 3 años. Pero ahora puedo hacerlo, sí, y amenazas y de todo, pero lo puedo hacer, o sea, yo creo que lo puedo hacer ahora, y además porque ahora yo creo que ya, no sé si se puede llegar más allá de investigar en las cloacas, estoy segura de que sí, pero no sé si por ahora yo ahora mismo soy capaz de llegar a más de investigar, ¿sabes? Yo creo que también me toca un poco reflexionar, ¿no? Sobre todo lo que ha pasado, entonces hay tiempo y el momento va a llegar pronto. Sí, antes de que me eliminen, sí. Ven. Si es que no llega. Él es nuestro analista de datos de la serie. Bueno, muchas gracias por vuestra labor, la verdad es que es fundamental. Y nada, cuando estabais hablando recordaba sobre todo las obras de Vázquez Montalbán, porque parece que en España hay que ser detective para encontrar y para analizar la vida política del país, porque parece que siempre hay detrás un crimen dentro de la historia política. Y me acordaba un poco de los años 90 y de las Olimpiadas, cuando estabais hablando de cómo determinadas cosas quedan opacadas, por ejemplo. Y estaba lo del libro de sabotaje olímpico, de cómo, por ejemplo, en las Olimpiadas ocultaban un montón de casos que había. Y parece ahora como si hubiera una doble vida política y en la comunicación. O sea, parece que están los grandes medios que ocultan y que al final opacan toda una serie de prácticas por detrás. Y luego, por otro lado, me pregunto, con el tema de Villarejo, y yo me lo he encontrado en otros casos, que hay veces que tengo la sensación de que juegan con nosotros, con sus propios testimonios. Habláis, por ejemplo, de La Sexta, ¿no? Del programa de Salvados. Pues hay esa sensación de que ellos hablan hasta cierto punto y juegan, ¿no? Además, Vázquez Montalbán lo decía, que al final somos presos de las disputas entre banqueros. Ellos hablan y al final nunca se sabe hasta dónde van a llegar. Y yo reflexionaba estos días la incapacidad que tenemos aquí en España, por ejemplo, de hacer hablar a los protagonistas. Y nosotros, ¿por qué usamos la ficción? Porque no tenemos sus testimonios. Y yo me lo encontraba con el libro de Libes. Tenía que hablar por ellos, porque no hay ni un solo testimonio sobre eso. Y es una cosa que sorprende en España, en otros países. Testifican, hablan, en este país nada. Es una cultura del silencio. ¿El qué? Claro, hay que forzar. Bueno, no quiero hablar de mi libro. El del IBEX, el IBEX 35. Sí, es sobre la historia económica del país y las grandes empresas. Y bueno, la pregunta, más allá de la reflexión, porque a mí me interesa mucho también el tema de estos bajos fondos, cómo vienen unidos con el tema de crematorio, con el tema de drogas, el tema de fiestas, porque al final como mafia siempre necesitan un crimen que les una, un sentido de pertenecer a un mismo mal que al final les lleva incluso a estar coaccionados entre sí, es decir, utilizar pruebas para incriminar al otro y tenerlos agarrados. Y en el caso de Villarejo está... recuerdo que había fiestas también en las cuales participaban políticos, no sé si sabes algo más... Yo es cotilleo, sí, prácticamente.
No, porque hay cosas interesantes de todo eso, incluso granados también, una forma de sellar sus y las cacerías, donde además tenían los trofeos, se los ponían en la cabeza y dejaban derramar la sangre con los que estaban. Y bueno, esa era la A ver, hay una cosa curiosa que nos lleva a eso, de la anécdota al problema, por decirlo de alguna manera. En el caso del pequeño Nicolás, hay una finca, ¿no? La Medilla, con la cual se va a pedir un crédito de 20 millones de euros a Guinea Ecuatorial. Supuestamente, el dueño de la finca se llama Javier Martínez de la Hidalga, que no es nada más ni nada menos que el director de operaciones inmobiliarias del Banco Santander. Botín fue a su boda porque era muy amigo, claro, evidentemente, fue padrino, vaya, de la boda. Resulta que esa finca, dentro de los socios que hay junto con Javier Martínez de la Hidalga, es el consejero de Indra, Adrián de la Joya, que también ha estado metido en el caso Sintel, porque era consejero de Telson. O sea, vienen de los conflictos laborales de las privatizaciones. Otro de los socios de la finca es un romaní. Arturo Romaní era el vicepresidente de Banesto, y el actual hijo de Arturo Romaní es el secretario de Estado de Defensa y consejero de Hacienda fue con Cospedal en Castilla-La Mancha. O sea, estamos yendo de Nicolás para atrás, ¿no? Vale, entonces, esos señores le dicen a la policía que un chico de 20 años, cuya nota media en el instituto es un 5,75, les está estafando en un tema de crédito hipotecario, ¿sabes? Y claro... Entonces va el señor Martínez, yo es que soy muy mayor y había el chiquillo que me ha engañado y tal, vale. Entonces dices, ¿a quién le compró este señor pobrecillo, ignorante de sí? ¿Sabes? Con Adrián de la Joya, que está en Suiza con avión privado, que pobre le será en las alturas que le dejan que Nicolás le absorba. A Arturo Romaní, al vicepresidente de Banesto, ¿cuándo se la compró? Pues un poquito antes de que se fuera a ejecutar la sentencia de Banesto. ¿Y a quién se le había pasado Romaní? Se le había pasado Mario Conde. ¿Y la finca era solo la finca La Medilla? No, eran 3 fincas. Una de ellas el Cigarral. ¿Quién la compró? Cospedal y su marido, López del Hierro. Y entonces, claro, Nicolás es muy gracioso, ¿sabes? Pero la historia de Nicolás acaba en Mario Conde y en la ocultación en el tesoro perdido de Banesto. Y ese es el motivo real por el que se graba el CNI y Asuntos Internos, porque hay una de la grabación manipulada, aparte de que se está hablando de 2 jueces. A mí esto es intuición mía, pero vamos, no creo que un agente de CNI y un policía se confunden al decir le diremos a nuestro juez que ha pasado por la cárcel y que sigue haciendo lo mismo. Nicolás estuvo un fin de semana detenido, no ha pasado por la cárcel. De todos los que tienen relación con esa finca, quien ha pasado por la cárcel es Mario Conde, y parece que sigue haciendo lo mismo porque le volvieron a detener. ¿Queréis hacer? ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Cómo es posible o cómo se inicia la relación con el pequeño Nicolás? Porque es que es una cosa incomprensible. O sea, que un chaval así esté metido en toda esta historia. ¿Quién lo mete o cómo es eso? Y otra cosa, si hicieran la ficción, tiene un actor que puede hacer perfectamente el papel de él, que es el chico que ha hecho una película que se llama Selfie, que es perfecto. Es un retrato. El otro día, viendo el documental tuyo, era él, pero él mismo. Y le han hecho la película solo con 9.000 euros, curiosamente. A ver, Nicolás empieza con 16 años, 14, 15 años, en el entorno del Ayuntamiento de Madrid, porque su padre trabaja en una taona junto con el padre de un concejal del Ayuntamiento de Madrid del Partido Popular. Entonces se empieza a través de otro concejal a meter en el mundo de, bueno, pues de la política, de FAES. Pero sobre todo lo que hace es que es relaciones públicas en discotecas light, donde lleva a sus compañeras de instituto y lleva a sus amigos del PP y allí bailan todos juntos. Entonces, ¿qué se les ocurre a los porteros de discoteca? Jolín,
Nicolás, tú me puedes intermediar con esta licencia, con esta sanción, con este tal, con el Ayuntamiento de Madrid. Ayuntamiento de Madrid cuando estaba el señor Alberto Ruiz Gallardón, o sea, antes de llegar a Ana Botella. Y entonces él va haciendo callo. Por ejemplo, yo estaba en un programa de 4, te vas a enterar cuando pasó lo del Madrid Arena, y una de las fuentes que nos venía, bueno, que se le intentó entrar a mi jefe y que dijimos, o sea, mandar a la mierda porque esto es un niñato, era Nicolás, cuando no era el pequeño Nicolás, era Francisco Nicolás. Pero venía a contar pues lo que había hecho Miguel Ángel Flores, lo que había hecho el socio de Miguel Ángel Flores, lo que había hecho tal, ¿sabes? Y pedía pasta y pedía... Así el niño se fue fraguando y entonces llega un día que aparece en su vida un personaje ya más que peligroso que se llama José Luis Balbás. José Luis Balbás es un... Bueno, todos sabemos quién es, tamallazo, ¿no? Es una de las personas más corruptas quizá que haya en este país y que ningún empresario de Madrid con 2 dedos de frente, ningún empresario medio se sienta con él. Entonces la estafa está servida porque tú mandas a Nicolás y a su álbum de fotos en una época de crisis en el que las empresas necesitan trabajar sea como sea y muchos empresarios pican y le sueltan 2.000, le sueltan 3.000, le sueltan y le van soltando. ¿Quién maneja realmente a Balbás? O sea, a Nicolás, el señor Balbás. O sea, ¿a alguien se le ocurre que a Nicolás se le va a ocurrir falsificar documentos del Centro Nacional de Inteligencia o de la policía si no hay una persona que le da esa idea? Es más, uno de los informes del Centro Nacional de Inteligencia falsos que se encuentra a poder de Nicolás, en la solapa, vamos, a lo mejor aquí hay mucha gente que lo sepa, pero yo no sabía que el CNI tenía una sección de economía, la división económica del CNI, de economía y tecnología se llamaba antes, y ahora, y él lo sabe cómo es el formato. Por lo tanto, tiene que ser alguien con muchos más conocimientos que él quien le esté diciendo lo que tiene que hacer y él simplemente ejecuta, él es la pantalla. O sea, la estafa siempre se tiene que hacer. Esto a mí siempre me ha recordado mucho a Oceans, al grupo de Oceans. Ellos te hacen un teatro, pues el pirulo, el coche oficial, el niño con el álbum, el no sé qué, y por detrás te están robando la cartera y lo único que les interesa es la cartera, o sea, no el resto. Hola, yo quería preguntar en torno a lo que ha dicho María, la vida, la soledad de un periodista, cómo investigas, vas a programas, tienes tu vida social, personal, que a mí eso me parece bastante curioso. Pues bueno, los programas se te van acabando, como a mí, ¿no? Que me quitaron de Antena 3. Bueno, me levantaron también de un plato de 4, una productora en la que yo había trabajado, pues porque Nicolás se enfadó mucho con una de las informaciones que yo saqué, y entonces era la misma productora que hacía el programa y que entrevistó a Nicolás 3 fines de semana seguidos, y entonces dijo: jo, te queremos mucho, has trabajado con nosotros, pero es que si no nos quedamos en la entrevista del sábado, ¿sabes? Así que te puedes ir yendo de aquí. Y dije, bueno, pues me voy. Y ya luego llegó lo de Antena 3. Por ejemplo, hay una cosa que también te la tengo que reconocer. La única televisión que se ha portado bien conmigo y que me sigue manteniendo es 13TV. La vida es muy plástica, ¿sabes? Claro, nunca se sabe por dónde te va a salir, ¿sabes? Claro, entonces, sí, en mi Twitter realmente es un poco alucinógeno en el sentido de investigo en público y lo cuento en 13TV. Y es como, no puede ser esto, ¿sabes? Pues sí, es así. Entonces, nunca sabes dónde están los aliados, y luego han caído muchos amigos, o sea, fuentes mías de hace 20 años que yo pensaba que me estaban ayudando y en el fondo eran emisarios del otro lado. Y ahí eso también es duro, ¿no? Ver que gente que tú quieres y en la que confiabas, pues en realidad te han vendido al otro lado. A mí me gustaría aportar un dato, y es que ayer también lo hablábamos, ¿verdad? Se gana más trabajando en televisión. Bueno, digo lo demás como si se ganara dinero, tampoco, esto fue antes. Pero todavía se gana menos trabajando en un medio de comunicación escrito,
en el que encima el esfuerzo es mucho mayor y es donde se hace la auténtica investigación, ¿no? En medios como Público, y que bueno, que tampoco te da como para retirarte ahora y decir, me cojo una baja y si no me va bien, vivo el resto de mi vida. No. O sea, quiero decir que la precariedad que amenaza a todo el mundo, también a los periodistas, sobre todo de prensa escrita, ¿no? Hombre, sobre todo es que, vamos, no es que amenaza a todo el mundo, es que en nuestra profesión se necesita una catarsis, porque parece que despidieran a más de 4.000 periodistas en un año no ha sido suficiente catarsis para el sector. Y entonces se sigue, o sea, cuando dicen, claro, es que hay que tener una empresa detrás para investigar y no sé qué, no, el periodismo es un compromiso y lo haces porque quieres, y si no, haberte dedicado a otra cosa. Hay gente que tiene muchísima mejor posición que yo, el jefe de informativos de La Sexta, o el jefe de investigación de La Sexta, o Eduardo Himno, que está en una receta, que tienen su sueldo fijo, o tal, y no están haciendo periodismo de investigación. Entonces, eso eso es otra de las cosas que he aprendido, o sea, el periodismo es compromiso. Es más el periodismo de filtración que decíamos antes, ¿no? Al final la tele es hacer un ruido mediático y lo que tú decías, te pongo una querella, luego resulta que la retiran, pero de eso ya no se habla, ¿no? O sea, es generar constantemente supuestas noticias, titulares, y eso, claro, eso hace años que es así, pero desde que la política se ha convertido en espectáculo también en televisión, con programas como La Sexta Noche, Al Rojo Vivo, o sea, estos programas creo que al final tienen ese ingrediente, ¿no? De, bueno, Al Rojo Vivo es más un partido de fútbol, pero ¡ah! ¡Minuto y resultado! Bueno, en fin, quiero decir que eso a mí no me contratan más en La Sexta ya después de esto. Tú te vienes conmigo, María, que algo haremos. Pero bueno, quieren periodistas críticas, ¿no? Pues venga. Bueno, siguiente, que me lanzo. Ya es la 1, me parece, que va a ser casi la 1. ¿Qué hora es? La 1. Ya teníamos que haber terminado.